Buenas tardes a todos. Bueno, como siempre hacemos un breve repaso al principio, vamos a empezar en punto para así poder acabar en punto. Bienvenidos hoy a la cuarta sesión del ciclo. Hoy estamos aquí muy bien acompañados con Ana Santillán, que es la Head de Instituciones Financieras para todo EMEA en Fireblocks, que para quien no lo conozca es una de las mayores plataformas de custodia cripto a nivel institucional del mundo. Trabajan con todo tipo de clientes institucionales en lo que es el proceso de la tenencia activa en este mercado. Así que hoy no hemos venido solo con teoría, sino que venimos con una perspectiva totalmente real del mercado. Muchas gracias, Ana, por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros y buenas tardes a todos y todas. La sesión de hoy la hemos organizado en dos grandes bloques. El primero lo voy a llevar yo, va a ser bastante rápido. Es una introducción técnica, pero nos dará un poco la base que necesitamos para que el segundo bloque tenga sentido. Este segundo bloque, que es el que más me apetece, va a ser una conversación con Ana sobre cómo se hace esto de la exposición activa o exposición directa a los activos digitales. Antes de arrancar, como siempre, un repaso súper rápido de lo que hemos visto ya hasta el momento en esta serie. La primera sesión, recordáis, hablamos sobre la tecnología per se, que es exactamente el problema que está resolviendo la tecnología blockchain. Vimos que blockchain no es más que una base de datos que, en lugar de estar centralizada como las bases de datos con las que normalmente estamos acostumbrados a tratar, como Google y similares, esta no está centralizada. No tiene una empresa centralizada que la está gestionando, sino que hay miles de bases de datos distribuidas por el mundo que están coordinadas entre ellas para mantener esa base de datos totalmente actualizada. Y por lo tanto, pues esta base de datos no tiene fronteras, por cómo están diseñadas no se pueden modificar y la potencia que tenía es que la mayoría de ellas, como Ethereum y similares, son digitales y son programables, lo que nos permite pues, darle muchísimas utilidades. Dentro de estas bases de datos tenemos los activos digitales y ahí arrancamos la segunda sesión hablando de los tipos de tokens que agrupamos de manera muy general entre dos tipos principales. Los activos de capa 1, los que llamamos gasolina, que son esos tokens que utilizamos para pagar a los que mantienen actualizadas esas bases de datos, ¿no? Los que hacen que todo esto funcione. Ahí tendríamos los tokens nativos, en Ethereum el Ethereum, en Solana el Solana, etcétera. Y luego todo lo demás, cualquier otro activo digital, cualquier otro token que se mueva y se almacene y se registre, por lo tanto, en estas bases de datos. Pues todo aquel token que esté en la base de Ethereum, pues esto es un token en paralelo que se llama los tokens sobre estas L1s. Y en la última sesión estuvimos con Carlos hablando de, oye, si quiero tener exposición al mercado, desde el punto de vista inversor, quiero apostar por esta tecnología, ¿qué formatos de exposición tengo? Y vimos un abanico que va desde la exposición económica, sin tener, sin tocar el activo per se, como son todos esos grapes financieros, como los ETFs que nos estuvo explicando Carlos, hasta la exposición más directa, que es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, arrancando el bloque 1, ¿qué significa exactamente poseer un activo digital? La pregunta parece simple, pero la respuesta tiene una implicación muy importante sobre la gestión del riesgo, ¿vale? Entonces, en el mundo de activos financieros tradicionales, cuando tú dices que tienes acciones de Apple, por ejemplo, en realidad lo que tú tienes es un derecho frente a tu broker, que custodia esas acciones en tu nombre. Lo mismo cuando tienes dinero en el banco. Tu banco custodia tu dinero, entre tú y el activo siempre hay un intermediario. Y si ese intermediario quiebra, tus derechos dependen de la ley, de los fondos de garantía y del regulador que entre en juego. En activos digitales, la lógica es completamente distinta. Si tú tienes la clave privada
de una dirección en esta base de datos, pues, por ejemplo, en la blockchain de Ethereum, tú tienes los activos que estén en esa dirección, en esa cuenta. ¿Vale? Ahora explicaré en detalle qué es esto de las cuentas y las direcciones y las claves. Pero básicamente lo que esto implica es que no hay ningún intermediario entre tú y la cuenta, entre tú y el activo. Nadie te lo puede bloquear, nadie puede congelarlo. La contrapartida es que tampoco hay un banco central que lo respalda, ni un fondo de garantías de depósito, ni nadie que te recupere el activo si pierdes la clave de acceso. ¿Vale? Y esta diferencia no es solo teórica, es filosófica, es de cómo nos planteamos la exposición directa, porque la posesión ya lo que es sinónimo de control de las claves. ¿Vale? Entonces, para entender, y esta va a ser un poco, esto es lo más importante de toda la sesión en cuanto a la teoría, porque es lo que luego ayuda a entender por qué es tan importante el tema de la custodia y por qué es tan distinto a lo que estamos acostumbrados en mercados tradicionales. Para entender lo que significa poseer un activo digital, tenemos que entender tres conceptos que de verdad son mucho más sencillos de lo que parecen. ¿Vale? Estos son la dirección pública, la clave privada y la firma de transacciones. Para explicarlo, os voy a hacer un ejemplo muy visual que normalmente cuando tú quieres crearte una cuenta en una blockchain no es lo que harías, pero para que lo veáis bien, ¿vale? Y para que veáis exactamente y visualmente de qué estamos hablando cuando hablamos de estos tres conceptos. Imaginad que queréis abrir una cuenta blockchain en Ethereum, y lo digo abrir porque en realidad cuando tú te creas una cuenta en Ethereum, no estás abriendo una cuenta como se hace en el mundo tradicional. Cuando tú abres una cuenta en el banco, tú vas al banco, registran tu información y cogen su libro de cuentas y añaden una nueva línea con tus datos y un nuevo número de cuenta. Esto en Ethereum no funciona. No hay una sucursal a la que tú puedas ir y alguien pueda añadir ese nuevo número de cuenta. En Ethereum, todos los números de cuenta posibles ya existen, ¿vale? Se crearon cuando se creó Ethereum. Perdón. Y todas esas cuentas están ahí ya abiertas, esperando a que alguien se las asocie como suyas. Entonces, lo que tú haces cuando creas una wallet, cuando quieres entrar en, por ejemplo, en la base de datos de Ethereum, es algo así, visualmente, ¿vale? O metafóricamente, como si metieras la mano en un bombo gigantesco lleno de papelitos y sacaras uno al azar. Entonces, cada papelito que hay en este bombo tiene dos cosas apuntadas. Por un lado está el número de cuenta, que como ya he dicho ya existen, todos los números de cuentas, es la dirección pública, y por otro lado está la clave de acceso a ese número de cuenta, que es la clave privada. ¿Vale? Esto viene en ese papelito. Cuando tú sacas ese papelito, esa cuenta es tuya. Nadie te la ha asignado, no hay un señor en la sucursal dándote ese papelito y apuntándolo, no hay un servidor que lo haya registrado, simplemente tú vas a ser el dueño de esa cuenta porque ahora tú eres el que tiene la contraseña de acceso a ese número de cuenta. Ahora bien, es razonable preguntarse, ¿qué pasa si alguien ya sacó ese papelito antes que tú y conoces esa contraseña? O si alguien, por ejemplo, ha mandado dinero a esa dirección sin querer, ¿no? Porque ya existía. Alguien puede haberse equivocado y mandar dinero. Eso técnicamente es posible, pero las probabilidades de que ocurra son prácticamente nulas. ¿Por qué? Porque para que os hagáis una idea del número, de la cantidad de papelitos que hay en este bombo. Este bombo tiene tantos papelitos como si cogiéramos todos los granos de arena de la Tierra, los multiplicáramos por 10 billones y los metiéramos en ese bombo. O sea, las probabilidades de que dos personas cojan el mismo grano de arena son prácticamente nulas, ¿vale? Entonces, lo primero es generar la dirección pública. Eso
es un proceso totalmente aleatorio que, como digo, es como meter la mano en un bombo. Hay distintas formas de generarlo. Esta es una forma visual para verlo, ¿vale? Y que se generan reales, que es el código matemático que hay detrás de esta generación, ¿vale? Entonces tú puedes generar, o esto es lo que hay detrás de cualquier wallet que está asignando direcciones. Entonces, a ti lo que te dan es una llave privada que tú puedes guardarte esa llave privada con una cantidad de números que es muy difícil de apuntar porque te puedes equivocar en cualquiera, o te lo puedes apuntar en formato de palabras, que es lo que muchas veces seguro que habéis escuchado hablar. Tienes que guardar bien esas palabras. Esas palabras son la llave para acceder a tu cuenta. Pues son estas palabras que tú las puedes hacer traducir en 12 o las podrías decir, oye, no, pues prefiero tenerla en un formato de 24, ¿vale? Estas palabras y esta llave nos va a dar acceso, como os decía, a una única dirección, que en el caso de Ethereum pues es esta dirección pública. Esto es lo que ese papelito es el que tú te tienes que guardar bien, porque ese va a ser el que te va a dar acceso a tu cuenta. Sería como el password del banco. Pues tú ya tienes asignada una dirección del banco y aquí tienes la llave que lo va a abrir. ¿Cómo lo abro? Pues ahora necesitas utilizar una wallet, que es simplemente un programa que ayuda a acceder a esa cuenta, ¿vale? Entonces, tú necesitarías coger tu llave e ir a una wallet. Esta no es recomendable, ¿vale? O sea, es simplemente visual para que lo veáis, ¿vale? Y lo que diría es, oye, quiero conectarme a mi cuenta. Tengo guardadas mis palabras secretas, que es mi llave para acceder a mi cuenta. Enséñame qué es lo que tengo en la cuenta y ayúdame a poder mover los activos que tengáis. Como veis, esta wallet ya ha detectado que mi número de cuenta es el 0xC1, que es el que venía aquí abajo, 0xC1, y yo ahora ya aquí conectaría mi llave y a partir de eso ya podría acceder a ese número de cuenta y si alguien manda algo de saldo aquí, yo con esa llave que le he dado acceso a esta wallet voy a poder mandar ese dinero donde quiera, ¿vale? Entonces ahí están los tres conceptos clave de gestión de activos digitales. Necesitas tener una dirección a la que tener acceso porque tienes la llave y poder gestionarla utilizando una wallet. Esa llave es la que utilizamos para firmar transacciones. Y es importante saber que una vez firmas una transacción utilizando esa llave, esa transacción se manda a todas esas bases de datos distribuidas, a la base de datos distribuidas, y ya no se puede modificar, ¿vale? Entonces, las transacciones en blockchain no tienen marcha atrás. De este concepto nace lo que se ha convertido en uno de los mantras de la industria, que es Not Your Keys, Not Your Coins, que no es un eslogan, al final es una realidad legal y técnica que a mucha gente le costó bastante cara de aprender, ¿no? Y lo vimos con el caso de FTX, que en 2022 era uno de los grandes exchanges, el segundo más grande del mundo, quebró. Y todos los clientes que tenían sus saldos en esa plataforma, como ellos no eran los que estaban controlando las llaves, porque le estaban dejando a FTX controlar las llaves, en el momento en el que FTX quebró, ellos ya no podían acceder a esos fondos. Y como no podían acceder, lo mismo en el momento de la quiebra, pero también mientras no, antes de quebrar, FTX pudo hacer lo que quiso con todos los fondos, y es lo que hizo, ¿no? Que los prestó, los usó de manera no correcta, y al final la gente tuvo que aprender la lección de que no importa lo que diga en la contraparte o lo que salga en la pantalla, si tú no controlas las claves privadas, no posees el activo, posees una promesa de un tercero y la capacidad de recuperar ese activo va a depender de ese contrato y de la regulación que haya en torno a ese tercero. Y entonces esto abre un espectro de custodia que a la hora de elegir en dónde nos queremos situar, nos va a determinar mucho la posición, ¿no? A la hora de elegir un custodio,
tú te puedes ir en un extremo a una autocustodia pura, en la que dices, oye, no quiero saber nada de nadie, yo me voy a gestionar de manera autónoma las claves, que desde un punto de vista institucional pues, yo lo veo un poco inviable, ¿no? Porque al final no es escalable, no tienes una gobernanza sobre ello. Luego te puedes ir al extremo contrario, que es un custodio regulado, y es decir, oye, me quiero desentender y se lo quiero dar a alguien que gestione esas llaves por mí, eh, y que tenga una regulación por detrás, ¿no? Este sería el equivalente más cercano a un depositario tradicional. Y luego en el centro tenemos soluciones como es, por ejemplo, Fireblocks, que además es el estándar dominante, yo creo, hoy en el mercado institucional, donde tú sigues siendo el poseedor de esas claves, pero Fireblocks lo que te hace es que te da un sistema de gobernanza y de seguridad sobre cómo se guardan esas llaves, para hacerlo de la forma más eficiente y operativa posible. Luego Ana nos contará en más detalle. De aquí ya rápidamente se derivan, oye, ¿y cómo se guardan? ¿Cómo podemos? Yo os acabo de enseñar esas 12 palabras. ¿Cómo puedo guardar esas 12 palabras? Pues una persona a uso particular pues se las puede apuntar aquí en un papel en su escritorio. Fenomenal. Si pierde ese papel, se ha perdido, ¿no? Eso se denominaría un cold wallet. Un cold wallet es cualquier sistema de guardar esas llaves que no esté conectado a Internet. Ya puede ser en un hardware, como son las wallets tipo Ledger y Trezor, o puede ser en un papel, o puede ser en placas de metal, que también se hace. Luego tienes las wallets que están conectadas a Internet, que es, por ejemplo, la que he utilizado en el ejemplo, donde tú guardas en un software que está conectado continuamente con Internet esa llave, de forma que te permite operar de manera más fluida. Y luego están las soluciones más institucionales, como la que hemos comentado de Fireblocks, que luego veremos en más detalle, que lo que te hacen es que te parten esa llave de varias formas para que la llave per se nunca esté en un único sitio, de modo que si alguien intenta hackearte, no puede decir, oye, voy a hackear los sistemas de esta empresa y así me consigo quedarme con su llave y abrir todas sus cuentas, ¿no? Y luego hay pues las wallets que están programables on-chain, que ahora está siendo un contexto bastante emergente, sobre todo para el tema de DeFi. Y ya para acabar, y sobre todo para hacer un setup de las grandes diferencias que hay a la hora de pensar en tenencia directa, las diferencias que hay entre cómo se lo tiene que plantear un retail y un institucional, ¿no? La clave privada, un retail la puede guardar en una hoja de papel, un institucional tiene que tener unas políticas corporativas, tiene que tener un proceso de control, una separación de funciones. Para la recuperación, clave, oye, ¿qué pasa si ocurre cualquier cosa, ¿no? Pues el retail, pues no sé, va a rezar por no perder sus claves, o igual si es un poco sofisticado las pondrá en dos papelitos y las pondrá en sitios distintos. El institucional tiene que tener un proceso regulado, y seguramente con un custodio cualificado que le ayude a hacer esa recuperación. Auditorías, retail no va a necesitar, o vagamente en la declaración. Un institucional tiene la obligatoriedad, ¿no? Tanto on-chain como off-chain. Segregación de fondos. Los institucionales tienen que hacer segregación de fondos regulatoriamente bajo MiCA. El governance es muy importante, el retail decide el mismo, pero en un institucional requiere la aprobación multinivel cuando haces transacciones, pues un comité de riesgos, un comité de inversiones, un límite por importes. Entonces, en esta tabla es un poco el resumen del bloque 1, ¿no? De lo que hemos visto, que apunta al final hacia lo mismo, y lo que os comentaba, que poseer activos digitales es fundamentalmente distinto a comprarlo directamente desde Coinbase con tu móvil cuando eres un retail, y requiere de una infraestructura, de unos procesos y una gobernanza desde el primer día, ¿vale? Entonces, con esto ya damos paso a la parte interesante,
donde Ana nos va a contar un poco qué está viendo desde el punto de vista institucional, las mejores prácticas y cómo sería un proceso real de exposición directa desde el punto de vista de un institucional. Voy a ir pasando por las distintas slides. Estas slides son más bien de acompañamiento, pero para que vayamos cubriendo algunos temas que me parecían interesantes de ver con Ana, ¿vale? Ana, para empezar, ¿quién está invirtiendo realmente en EMEA? Tú que ves esto todos los días con instituciones reales, ¿qué tipo de instituciones están entrando hoy en EMEA por la vía directa? Y sobre todo, ¿qué les está llevando a dar el paso? ¿Es un tema de demanda de clientes, oportunidad propia? ¿Es algo que ver con el empuje de MiCA? Pues es un poco de todo. Sinceramente, uno de los vientos que más energía ha dado al mundo de activos digitales ha sido la regulación en Estados Unidos. La administración de Trump ha sido muy proactiva en clarificar el marco regulatorio tanto para criptomonedas como para stablecoins, que bueno, es un tipo de activos que viven on-chain, que simplemente representan una moneda, puede ser el euro, puede ser el dólar, puede ser el real brasileño, y lo representan como un token on-chain, con un valor uno a uno respecto a la moneda correspondiente. Y esta regulación en Estados Unidos ha hecho que los mayores hedge funds y los mayores bancos y las mayores infraestructuras de mercado renueven sus inversiones y las aceleren de manera significativa. Y esto también ha tenido un impacto muy importante en las instituciones europeas. Lo que nosotros vemos ahora mismo es de los cinco tipos de instituciones financieras, los bancos nos están dando ahora mismo muchos proyectos, muchos dirigidos por demanda de sus clientes, efectivamente, y otros también porque ven que no solamente desde el punto de vista de inversión en criptoactivos, sino también de cara a prepararse a cómo pueden ser las infraestructuras de mercado a futuro, quieren empezar a posicionarse en este sector. Entonces, bancos, tanto bancos con perfil universal, como bancas privadas, como bancos que tienen un negocio de corresponsalía importante, porque también estamos empezando a ver estos stablecoins utilizándose para realizar transacciones transfronterizas. Ah, es un vector de trabajo y de innovación ahora mismo muy importante dentro de Europa. Gestoras también. Estamos hablando hoy más de criptoactivos, pero pues he comentado cómo efectivamente una moneda se puede representar en forma de token on-chain. Los fondos, las unidades de fondos también se pueden representar de la misma manera como una unidad, un token on-chain. Hay una serie de gestoras americanas, pero también europeas, que están invirtiendo en poder tokenizar estas unidades de sus fondos y ponerlas a disposición de la demografía de inversores que son más nativos del mundo digital y que en vez de ir a su banco privado para comprar un fondo de inversión, prefieren utilizar su wallet, su cuenta. Lo están haciendo a través de los principales agregadores retail, como pueden ser Revolut o Robinhood. Esta es una vía nueva que estamos viendo que está empezando a tomar velocidad. Y luego, por último, las infraestructuras de mercado. Si pensamos en Clearstream, si pensamos en Euroclear, si pensamos en DTCC en Estados Unidos, también están invirtiendo mucho en entender no solamente cómo proporcionar servicios de custodia, a los bancos y gestoras que trabajan con ellos directamente de manera mayorista, sino también empezar a entender qué cambios estamos viendo en los mercados de capitales. Por ejemplo, disponibilidad para operar los 24 días de la semana, perdón, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y cómo esta nueva tecnología puede ser una vía para dar respuesta a esta necesidad de innovación y de renovación de infraestructuras de mercado tradicionales. Súper interesante, ¿no? Sobre todo la parte esa de
de infraestructuras que además justo tenía pensado luego preguntarte sobre eso. Sí. Em, en el proceso de inversión, un poco yo creo que el proceso natural que yo he visto que los institucionales hacen sigue como estos 4 pasos, ¿no? Ujú. El proceso de due diligence de, oye, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cuál es el mandato? ¿Cómo lo queremos afrontar? Luego ya el onboarding de con quién vamos a trabajar, tanto a nivel de custodia como también de mercado. Luego estaría la ejecución y por último, y en continuo, el post-trade, ¿no? Cómo vamos a hacer todo el tema de conciliación. ¿Cuál es, en este contexto, Ana, cuál es la pregunta que más se repite cuando una institución empieza a evaluar si entra por la vía directa? Yo creo que hay dos grupos de preguntas. Por una parte, en toda la parte que aquí tenemos en el paso 2 de onboarding, los procesos de compliance. Es cierto que el que toda la información esté disponible on-chain abre mucho las puertas de la investigación que puedes hacer sobre todas las transacciones que se realizan desde una entidad financiera. Pero es cierto que son complejos, que son procesos nuevos, que los departamentos de compliance, de riesgo, de financial crime de las instituciones financieras están acostumbrados a otro tipo de herramientas y Mm. tienen que entender y familiarizarse con cómo se realizan procesos de prevención de blanqueo de capitales cuando lo que estás verificando son activos on-chain. Hay, hay una madurez importante en los proveedores de soluciones para este tipo de compliance, pero normalmente es uno de los departamentos que tiene más preguntas y tiene más curiosidad cuando están planteándose esta inversión directa desde la institución. Esa es la primera parte y luego la segunda parte que suele tener muchas preguntas es la parte de ejecución. Efectivamente, estamos acostumbrados a un entorno en que si quieres comprar acciones de Tesla, vas a un exchange centralizado y es donde se operan todas las acciones de Tesla a nivel exchange. Luego puede haber bloques. Pero cuando estás hablando de criptomonedas, hay una fragmentación enorme. Hay más de 35 exchanges a nivel global y hay un montón de proveedores de brokers y dealers que ahora mismo llevan la mayoría de la liquidez. Más del 60% de las operaciones spot se realizan a través de brokers, no a través de exchanges. Y sobre todo los volúmenes que una entidad institucional suele requerir en general van más hacia ejecución OTC que hacia los order books que vemos en los exchanges. Entonces, entender cuál es la mejor manera de ejecutar y entender también cómo hacer frente a unos settlements que son inmediatos o normalmente intradía, en vez de T+1, como estamos ejecutando en otra clase de activos, también genera dudas. De nuevo, hay una madurez importante, tanto desde el punto de vista de entidades nativas como de proveedores tradicionales que han incorporado criptomonedas como parte de sus activos. Pero efectivamente, estos dos equipos son los que más preguntas suelen tener. Es más nueva la forma de identificar todo esto. Y luego, por último, hemos hablado ya de la llave privada. Para los equipos de tecnología y seguridad, no es nuevo hablar de llaves privadas. Se utilizan dentro de los bancos, sobre todo, para muchas actividades diferentes. Entonces, curiosamente para ellos, a pesar de que el concepto de llave privada para mucha gente, sobre todo del negocio, es una forma curiosa de pensar de activos, los equipos de seguridad y tecnología suelen estar bastante familiarizados y tener procesos sofisticados sobre cómo gestionar esta parte. Que de hecho es luego esa parte de Ujú. conocimiento y de infraestructura la habéis ido adoptando, ¿no? En la custodia institucional, como veremos ahora más adelante. Ahora vamos a ir repasando cada uno de estos puntos y viendo alguna pregunta interesante. Aquí ya lo ha comentado Ana, en la fase de acceso al mercado, una de las cosas que más problemas da y que también más choca a un inversor tradicional es el tema de la liquidez fragmentada. Al final no tienes un, un solo mercado centralizado, sino que la tienes dispersa por muchos exchanges
Y hay veces que, por ejemplo, yo que he sido gestora de varios fondos, cuando tienes una cartera amplia de activos, hay veces que un solo exchange no te puede satisfacer para todas tus necesidades, porque igual en un exchange tienes X activos y el que quieres comprar ahora mismo no está en ese exchange y tienes que abrirte cuentas en otro exchange o tienes que buscarte un OTC que te pueda dar acceso a ese exchange. Y lo mismo con la liquidez. Cuando con mi primer fondo que gestionaba pues, ya hace más de 10 años, cuando no había el nivel de madurez que hay ahora, muchas veces teníamos que hacer operaciones que es que ni siquiera los OTCs nos cogían porque el volumen que nosotros movíamos era mucho mayor que lo que había en el mercado. Entonces, para poder deshacer posiciones, teníamos que estar días de manera manual metiendo órdenes en el mercado y era porque si no, no nos podíamos, iba a nuestra contra, ¿no? O contra el coste de la propia operación. Esto ha evolucionado mucho, pero aún así sigue siendo un dolor de cabeza. ¿Tú cómo estás viendo, Ana, que la gente está navegando este problema ahora mismo? Una de las cosas, con mi último fondo utilizábamos Fireblocks y sí que es verdad que lo bueno que tiene Fireblocks es que te ayuda a ver todas tus contrapartes en un único sitio, Ujú. pero y gestionar tus fondos a esas contrapartes en un único sitio. Pero aún ¿hay ya algún agregador potente? Sí empieza a haber agregadores institucionales que tienen balance suficiente como para ser contrapartidas, como dices, para bloques importantes, que efectivamente hace Mm, 10 años no lo sabía. Y efectivamente estamos empezando a ver que están tomando pues un volumen de negocio importante, como también la parte de derivados está creciendo. mm, Dan un poco servicio a ambas partes y se parece más a lo que puede ser un prime broker eh, tradicional, que te permite también utilizar tu capital de manera eficaz, ¿no? Y poder gestionar la exposición a derivados que puedes tener. Yo creo que algo que es importante para la gente que mira por primera vez todas estas contrapartidas y sorprende es que incluso los exchanges que tienen una vocación institucional, pues tienes aquí Kraken, Bitstamp, Coinbase, vienen de una forma de pensar retail. Su base ha sido operar con retail y mm, entonces si quieres vender una posición, tienes que enviársela y solo sí. entonces puedes venderla. Que desde nuestro punto de vista de operativa institucional pues es muy incómodo y encima, bueno, pues tardas minutos en que esa posición se transfiera desde tu custodia a la custodia del exchange, con lo cual no te permite la operación de ejecución ágil eh, Ujú, que sobre todo fondos algorítmicos o entidades que tienen clientes retail quieren dar como experiencia. Y es por ese el motivo que muchos de los flujos se están pasando o se ejecutan ya hoy en día con brokers y desks OTC. En este caso, efectivamente, la ejecución es bilateral, fuera de un libro de órdenes, tienes riesgo de contrapartida, pero lo que sueles hacer es operar primero, por lo menos está un cierto de margen de volumen que puedes tener abierto y intradía, y al final del día se hace el settlement, la liquidación de las operaciones. Entonces te ujú, permite ser mucho más ágil en las ejecuciones y no tener tanto ejercicio manual, como decías antes, de tener que estar enviando posiciones para poder ejecutar. Y lo que ahora mismo está funcionando muy bien también es que hay, en inglés les llamamos Order Execution Management Systems, que son agregadores de precios que efectivamente te permiten ejecutar posiciones de la manera más garantizando mejor ejecución con tus contrapartidas. Así que si, por ejemplo, trabajas en el lado OTC con alguno de los grandes, puede ser con Jane Street, con Wintermute y con Cumberland, que es parte de un grupo que opera también mucho en activos tradicionales. Tú en tu sistema vas a decir quiero vender 2 Bitcoin y el sistema te va a responder diciendo dónde tienes la mejor ejecución. Con lo cual esto también ha mejorado y requiere un poco menos operación manual de la que tú recuerdas al principio del mercado, María. sí, sí, no, ya
mi último fondo justo es un agregador como este o un sistema como este operaba Coinbase Prime. El problema que tienes que Coinbase está agregando liquidez y te ofrece eso mismo de, oye, quiero ejecutar esta operación y tienes distintos sistemas de, pues de por tiempo, por volumen, Exacto. por liquidez. Y están conectados a otros exchanges y de hecho derivan ellos los fondos, pero eso no te exime de tener tú los fondos, tienes que tener los fondos depositados en Coinbase Prime, y al final pues es el tema de not your keys, not your coins. Pero Totalmente. bueno, van trabajando, se van viendo avances, eso vamos sin ninguna duda. Sí. Hablábamos antes del tema de la custodia, ¿no? Y de los HSMs, que al final es un poco lo que comentabas, ¿no? Que los departamentos de seguridad ya venían a estar acostumbrados a tratar con claves, con cifrados, ¿no? Al final todas las bases de datos bancarias pasan por un cifrado que tienen que gestionar y que además está regulado. Em, Fireblocks combina un poco, ¿no? Lo que es el MPC, que básicamente el MPC de manera súper sencilla es como si cogieras la clave, la partieras en varios trozos y cada uno de esos trozos los almacenaras en un sitio distinto. Y cuando tú necesitas tu llave para firmar una transacción, lo que haces es llamar a esos sitios, firmar y en ningún momento nadie tiene acceso a la llave por completo. Fireblocks ahora lo que hace es combinar el MPC, que fue uno de los pioneros, ¿no? Y que empezó con MPC en la industria, con el HSM. ¿Nos puedes explicar, Ana, en términos prácticos, qué ventajas hay de ese enfoque frente a el HSM puro que venían haciendo los bancos hasta ahora, ¿no? Y luego también qué modelo de custodio ves más frecuente ahora para instituciones que entran al sector y para las más maduras aquí en EMEA? Totalmente. Efectivamente, creo que la primera parte que es importante decir es, como comentabas, María, para los bancos trabajar con sus HSMs es muy intuitivo. Tienen ya modelos aprobados, tienen procesos que agilizan mucho el poder lanzar custodia directa. Multiparty Computation es una rama de criptografía que ha avanzado mucho desde los años 80 y que, como dices, la llave privada se divide matemáticamente y existe en nuestro caso, en nuestro algoritmo, en tres lugares diferentes. En ningún momento se tienen que unir para firmar, sino que hay una ronda de computación criptográfica que hace que el output sea la firma criptográfica que se transmite al blockchain correspondiente. Es muy intuitivo para la gente que viene del mundo de criptografía y de blockchain, porque todo este aspecto de diversificar y de que no haya un riesgo único que está concentrado en una base de datos, en un grupo de personas que tienen acceso al HSM, resuena muy bien desde un concepto de seguridad, pero es una rama de criptografía que no todos los bancos tienen expertos en entenderla, con lo cual pues, algunas entidades financieras sí que tienen aprobado Multiparty Computation como una parte de gestionar llaves privadas, pero otros simplemente no han llegado a eso desde un punto de vista de innovación. Eh, Vemos que cada uno de los modelos tiene sus ventajas y desventajas. HSMs tienen la ventaja de que las firmas son muy rápidas. El latency que tienen es de milisegundos. Tiene también la ventaja de efectivamente partir ya de unos procesos de seguridad muy importantes dentro del banco que para almacenaje de custodia en frío, cold storage, encajan muy bien, porque en general requieres poco volumen transaccional. Hay unas pocas transacciones normalmente una vez al día. ¿En qué momentos los HSMs empiezan a tener problemas o no es el encaje perfecto? La mayoría de HSMs en cada uno de sus devices puede tener 100.000 llaves privadas. Cuando estamos hablando de entidades que dan servicio a clientes en escala. Por ejemplo, Revolut tiene más de 10 millones de clientes retail.
pues obviamente os podéis imaginar que el parque de HSMs que tendrías que tener unificados para tener las llaves privadas para todas estas billeteras es muy difícil de escalar, no tiene sentido. Entonces, Multiparty Computation tiene la posibilidad de derivar billeteras de una manera muy ágil y sin fees adicionales. Entonces, para casos de uso donde hay escala importante, Multiparty Computation tiene muchas ventajas. Entonces, esto lo vemos tanto en casos de eh, criptocustodia, cuando tienes muchos activos, muchos clientes que necesitan sus billeteras individuales, en casos también de pagos con stablecoins. Si vemos lo que está haciendo Bridge, lo que está haciendo WorldPay, lo que están haciendo Visa y Mastercard, de facilitar de nuevo operaciones on-chain para pagos con stablecoins, también tienes un problema de escala importante en cuanto a cuántas billeteras necesitas. Em, También tiene mucha flexibilidad en cuanto a tener políticas de aprobación configurables que puedes hacer off-chain y aplicar gobernanza de una manera un poquito más flexible que con el HSM. Lo que vemos en muchos de los casos es que, por ejemplo, un banco que quiere implementar un caso de uso de custodia de criptomonedas combina ambos deployments y puede tener un HSM que está dando servicio al storage en frío, que efectivamente solo se hacen transferencias manuales una vez al día, mientras que para la parte de cuentas más ágiles que están operando de manera continua y que tienen que dar servicio a muchos clientes diferentes, utilizan Multiparty Computation. Así que según el caso de uso, vemos que hay preferencias en cuál es la tecnología que se adapta mejor a gestionar la llave privada. Ay, perdón, que está en mute. Sí, y muy interesante lo que has comentado, el tema de las posibles de la flexibilidad, ¿no? Que te permite la MPC para poder hacer, oye, un banco que tenga que dar una serie de limitaciones a qué transacciones se pueden hacer, cuándo, quién las debe aprobar. Con MPC esto sí que se puede hacer, con otro tipo de wallets, como podría ser autocustodia o un HSM, que al final un HSM no deja de ser un tipo de autocustodia, pero con sistemas más avanzados, vaya, Exacto. no te permite. Ujú. Vamos a hablar un poco más de Fireblocks, ¿no? Porque yo creo que, bueno, aparte de porque te tenemos aquí, yo creo que combina, yo los he utilizado como custodios en mi último fondo y, y yo creo que combinan muy bien todas esas necesidades que tiene un institucional de, oye, poder tener las llaves tuyas, porque las llaves son tuyas, esto es importante entenderlo, ¿no? Que no es como un custodial que tú le delegas la gestión de las llaves, como podría ser Coinbase, sino que en este caso tú eres el dueño de las llaves. Y si el día de mañana, como yo he hecho durante el ejemplo, si el día de mañana yo quiero coger esas llaves y meterlas en una wallet de mi preferencia, del tipo que sea, pues puedo, ¿vale? Y además te da toda esa flexibilidad de decir, oye, tengo un sistema donde puedo integrar todas las cuentas, donde hay un sistema de aprobaciones que puedo poner para que haya distintos usuarios, distintos equipos, etcétera, etcétera. Em, ¿Nos podrías describir un poco cómo es exactamente la plataforma o cómo sería un flujo natural dentro de Fireblocks? ¿Qué es lo que ve Claro. un operador cuando ejecuta, por ejemplo, una transacción institucional utilizando Fireblocks como herramienta? Totalmente. Y lo que voy a empezar diciendo es que María os ha enseñado una herramienta, el protocolo de Mnemonic, que es algo que ingenieros y criptógrafos se sienten cómodos utilizando. Tal y como hemos arquitectado Fireblocks, es que nosotros tenemos un montón de ingenieros y criptógrafos en la plataforma, pero no esperamos que nuestros clientes los tengan, sino lo que esperamos es que tengan gente de compliance, gente de back office, gente de operaciones y traders que están interactuando con estos activos. Entonces lo que hemos hecho es
incluir toda esta capa de seguridad, que puede ser efectivamente con Multiparty Computation, con HSM, las integraciones con los proveedores de anti-money laundering, las integraciones con los distintos exchanges y brokers, de una manera que sea fácil, segura, pero intuitiva de utilizar. Y creo que ese es el motivo por el que pues hemos tenido la suerte de convertirnos en una de las plataformas más grandes y más fuertes dentro de este sector. ¿Cómo funciona una transacción institucional? Como decíamos aquí, por ejemplo, mover dinero a un exchange para poder realizar una liquidación de una operación. Pues efectivamente, fase número uno, un operador de la entidad financiera inicia la transacción. Paso 2, muy importante, no vamos a entrar en todos los detalles, pero se pasa por un motor con normas que efectivamente dice y implementan los límites y los distintos comités que tienen que verificar si esta persona o esta serie de operadores tienen capacidad y autorización para realizar esta transferencia. También está integrado un motor de compliance. Efectivamente, todo lo que tiene que ver con banqueo de capitales e información de las contrapartidas automáticamente se tiene que incorporar en las transacciones, porque recordar que estamos hablando de mercados que operan todos los días del año, las 24 horas del día. No quieres depender de un operador manual que tenga que realizar estas operaciones, sino tiene que estar integrado y automatizado. Se realizan las aprobaciones con una firma criptográfica. La transacción se firma criptográficamente, puede ser con este HSM o con MPC. Y la transacción en inglés se dice broadcast, efectivamente se retransmite al blockchain correspondiente, sea Bitcoin, sea Ethereum, sea Solana, el blockchain correspondiente tramita la transacción hasta que esos activos llegan al exchange correspondiente. Y si os parece, lo que he hecho ha sido coger una serie de pantallazos para que veáis que esto es bastante menos, intimida menos que esto de tener que copiar 12 o 24 palabras y guardarlas en un papel debajo de un post-it de la mesa. Eh, Esta pantalla que tenéis efectivamente representa un entorno de Fireblocks, puede ser de un banco o de un hedge fund o de una gestora donde tenéis aquí el total de cuentas que están guardadas que están custodiadas en este entorno con una llave privada y el vault corresponde a qué activos tenemos bajo custodia. Y como veis debajo tenemos pues un sistema de cuentas, son cuentas on-chain, lo que se llaman wallets, pero que están representados simplemente con nombres. Pueden ser nombres que corresponden a clientes, que correspondan a equipos como tesorería. Y si hacemos clic en uno de ellos, veis por ejemplo aquí mi cuenta demo, donde tengo muy poquitos activos porque es un entorno de prueba. Tengo Uy, 0,19 dólares de Lumen en Stellar. Así que esto es como representaríais en Fireblocks las billeteras que están disponibles on-chain. Detrás de cada una de estas saldos hay una cuenta on-chain, uy, esa figura alfanumérica que nos enseñaba antes María. Si miramos otra vista, aquí tenemos las cuentas conectadas. Y como comentaba María, probablemente una entidad financiera va a querer tener muchas fuentes de liquidez, muchas contrapartidas para poder tener mejor ejecución. Y aquí tenemos pues Deribit, que es el exchange más grande de derivados, Bitstamp, Kraken, Coinbase. Muchos de los más conocidos. Y si hiciéramos clic en una de ellas, yo he clicado en Kraken, pues efectivamente podemos ver qué fondos tenemos depositados en Kraken que están disponibles para ejecutar. Pues tenemos un poco de Ripple, tenemos un poco de Bitcoin, Filecoin y Algorand. Podemos tener un montón de activos financieros o de criptoactivos diferentes. Si pasamos a la siguiente página, hacer una transferencia, de nuevo, no es muy complicado. Abstraemos la complejidad de estas billeteras. Entonces aquí estamos seleccionando que queremos transferir 0,001 Ethereums desde una billetera que tenemos que le hemos llamado el main account a una de nuestras cuentas que es el Vault de Michael. Podemos introducir también el ticket y hay algo importante que está señalando María es que hay fees.
la gasolina esta que decíamos que hay que pagar también para realizar una transferencia. Todo esto se recoge dentro de esta pantalla que, como veis, para cualquier persona que venga de operaciones o de back office es una forma muy intuitiva. Es de la misma manera en que mandamos euros o dólares a través de una interface cualquiera de online banking, por ejemplo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, esto es qué pinta tendría una transacción, esta que acabamos de hacer, 0.01 Ethereum desde el main account a la cuenta de Michael. Esta transferencia está completada. Lo que es diferente respecto a una transacción que podéis ver en vuestro banking online cualquier día es que el source address y el destination address son estas billeteras grandes. Estos strings largos alfanuméricos que representan una billetera on-chain. Como veis, está aquí reflejado porque desde un punto de vista de auditoría es importante y aquí no os he dejado el link, pero si veis debajo tenéis el transaction hash. Efectivamente podéis copiar esto y pegarlo en el explorador de Ethereum y tendríais disponibilidad para ver todos los detalles de la transacción. Algo importante también es que se puede realizar, como veis abajo, Anti-Money Laundering Results y Travel Rule Results. Todo esto son los chequeos que desde un punto de vista regulatorio, MiCA y DORA, es necesario realizar. Y todo esto está integrado dentro de la plataforma de manera que un equipo de back office que está acostumbrado a operar en acciones y bonos puede operar también de una manera simple y segura en activos digitales. Súper, muchas gracias, Ana. Em, Seguimos hablando un poco del tema de la ejecución, que hemos visto cómo sería, lo que hemos visto es cómo no cómo se ejecuta una compra, lo que hemos visto es cómo se transfieren fondos entre Ujú. distintas billeteras. Luego está lo que es la ejecución, que puede ser esa transferencia de fondos, porque al final cuando estás comprando y vendiendo estás transfiriendo fondos de una persona a otra, pero en este sentido nos referimos sobre todo a lo que es la compra, ¿vale? La diferencia más importante que hay respecto a los mercados tradicionales es que la liquidación es prácticamente inmediata, ¿vale? Depende de la blockchain, tarda más o menos, pero estamos hablando de que se liquida en ese mismo día, frente a los temas 2 que puede ser en renta variable. El tema de la liquidez fragmentada es importante tenerlo en cuenta, ya hemos comentado mucho. Tercero, que no hay CCPs. En mercados tradicionales tú vas a tener una cámara de compensación que puede absorber parte del riesgo de la contrapartida post-trade. Aquí eso no existe. Aquí el riesgo lo gestiona la institución directamente. Y luego, por último, que estos mercados no cierran, ¿vale? 24/7 todos los días del año, sin fines de semana, sin festivos y sin horarios. Estas características de liquidación son precisamente lo que está atrayendo a actores que igual no son los inversores habituales, ¿no? O los que han entrado al sector simplemente porque quieren invertir en el activo, ¿no? Como comentabas, Ana, hay agentes de infraestructura de mercado que se están metiendo eh, a montar su infraestructura de cripto, su infraestructura de activos digitales, no porque quieran una posición de inversión, sino porque están viendo esta eficiencia operativa que puedan llegar a utilizar. ¿Qué casos de uso estáis viendo en Fireblocks en este sentido? ¿Qué tipos de instituciones están ya a día de hoy metidos en esto para beneficiarse de lo que blockchain conlleva en cuanto al settlement? Pues mira, yo te iba a hablar de Euroclear y de Clearstream y cómo están haciendo muchos proyectos en torno a tokenizar repos y hacer las cosas más eficaces, pero en los últimos días han salido un par de noticias que ahora es público y podemos hablar de ello, también de exchanges tradicionales, New York Stock Exchange, Nasdaq, ICE, todos ellos están sacando proyectos a mercados en que efectivamente esto de 24/7, 365 les interesa y no quieren hacer Ujú. la, la liquidación solamente en efectivo, como a partir de ahora, sino quieren efectivamente poder efectuar la liquidación con activos digitales para que todo machee, ¿no? El perfil del riesgo
el trade y la liquidación, que pueda ser todo efectivamente directo y en cuestión de minutos, cualquier día de la semana. Súper. ¿Y qué tiempo le estás viendo tú a eso? En cuanto Los primeros a... proyectos se están anunciando ya. Ahora es cuestión de escalar. Desde mi punto de vista, hay algunos que no os puedo comentar porque están en proceso de construcción, pero Ujú. todas las entidades grandes que podéis pensar que están jugando un papel activo en el mercado tradicional, o han anunciado o están trabajando en ello y lo anunciarán en los próximos 12 meses. Se hace. Súper, muy buenas noticias. Y ya en la última fase del, del proceso vendría yo creo que el gran olvidado, pero que es un continuo, que es el post-trade. La administración, contabilidad, el compliance y la fiscalidad. ¿Dónde crees que están, Ana, los mayores dolores de cabeza que están viendo las instituciones en este sentido? Las integraciones con los sistemas legacy. Y son tonterías, pero por ejemplo, en los sistemas legacy tradicional, los activos funcionan con dos decimales. En activos digitales hay mucha, mucha más granularidad. Están preparados Sí, para poder pagar intereses para un repo que ya has hecho en una hora, lo cual quiere decir que estás hablando de muchos más decimales, más de 18. Así que esa integración, esa capacidad para adaptar los sistemas a operar de manera continua es un dolor de cabeza que se está sí. solucionando. Sí, sí, total, lo he vivido. Pero bueno, has visto, yo siempre cuando hablo sobre blockchain y los últimos años, cuando he ido avanzando y haciendo el ejercicio mental también propio, ¿tú ves que hay avance en Sí, este sentido? mucho. Y de hecho creo que los principales legacy systems, SAP está trabajando, de hecho ha lanzado ya un módulo cripto. Muchos de los core banking providers, desde FIS a Avaloq, a Temenos, a Thought Machine, muchos de ellos han lanzado ya o están lanzando integraciones para facilitar esa capa de comunicación. Está mejorando mucho y de nuevo creo que la velocidad de crucero ahora mismo de proyectos es muy positiva. Qué bien, es bueno saberlo. Y ya últimas dos preguntas que vamos un poco justos, pero es que me estaba pareciendo tan interesante que no he querido cortar. Por supuesto, hay que hablar de riesgos. Bueno, ya, yo creo que a estas alturas de las sesiones ya los tenemos bastante trillados. El riesgo operativo es crítico, el de contraparte, de si les dejas las claves, hay que entenderlo bien. Luego hay un riesgo tecnológico. Al final, pues esto no deja de ser tecnología, puede haber problemas en algún protocolo. La infraestructura que utilices también puede tener vulnerabilidades. Infraestructura, me refiero, pues donde guardes tú tus claves privadas. Si la guardas en un pendrive, si se te rompe el pendrive, ojo, pierdes las claves. Tienes que tener un backup para eso, ¿vale? Pues esto llevado a infraestructura grande igual. Y luego el riesgo regulatorio, que bueno, que ya hemos avanzado mucho, pero no deja de ser un riesgo evolutivo y que esperemos que en algún momento desaparezca. Eh, Ana, después de lo de FTX y bueno, los distintos problemas que tuvimos durante ese año, ¿qué crees que ha cambiado de verdad en cuanto a cómo las instituciones evalúan ahora eh, los custodios y las contrapartes? ¿Y cuáles dirías que ahora son los riesgos que más preocupan a los institucionales que entran al sector? Yo creo que lo que cambió mucho a raíz de FTX fue efectivamente darse cuenta del riesgo de contrapartida y también segregar mucho el riesgo de los bancos proveyendo servicios y de las empresas fintech sin licencia bancaria que estaban prestando servicios muy parecidos a los de los bancos. Entonces yo creo que fue una visión muy clara para decir, bueno, el riesgo efectivamente y el nivel eh, de capital regulatorio, de claridad en el caso de una insolvencia es completamente diferente. Cuando estás hablando de un fintech como FTX y cuando estás hablando de un banco regulado en una jurisdicción sólida. ¿Qué preocupa ahora mismo? Yo creo que mucho el riesgo regulatorio. La realidad es que los reguladores han estado muy en contra durante muchos años, de manera oficial o inoficial, y Mm.
y el marco está cambiando de manera continua. Entonces, bueno, pues hay un trabajo importante con los reguladores en las principales plazas financieras para asegurar que hay un alineamiento en expectativas. Sí, ¿no? Y también para asegurar que esto puede seguir avanzando, ¿no? Que al final muchas veces las puertas en este sector yo creo que vienen impuestas por la regulación o la falta de regulación en algunos campos. Totalmente. Y ya finalmente, bueno, aquí un poco os dejamos el checklist de lo que un institucional debería hacer antes de entrar, que es un poco un repaso de lo que hemos dicho. Em, Tú, Ana, si tuvieras que darle un solo consejo a una institución que está evaluando entrar de forma directa, ¿cuál Ujú. sería? ¿Cuál es el error que ves que se repite más en este proceso? Querer hacer todo, querer construir una base fundacional que les permita hacer frente a todos los casos de activos digitales, en vez de intentar aterrizarlo un poquito en cuál es el cliente inicial al que quiero dar servicio y cuál es el caso de uso concreto. Es importante tener en cuenta que los distintos equipos dentro de una institución financiera necesitan un poco de tiempo para rodar esta nueva forma de operar con activos y a tener proyectos que están muy claramente faseados ayuda a que todo el mundo llegue de una manera cómoda. Totalmente. Y para acabar, como solemos hacer, un breve repaso de las ideas más importantes. Yo creo que en este caso no podemos dejar el tema de entender bien que el poseer un activo digital directamente significa que tienes que controlas las claves privadas, que la infraestructura institucional ya existe, ha evolucionado muchísimo, está muy madura, sigue habiendo cosas que trabajar, pero ya las instituciones están operando de forma muy cómoda y cumpliendo regulatoriamente y conforme a sus propias compliance sin ningún problema. Y luego entender un poco ese proceso que yo creo que es importante seguir antes de lanzarse, ¿no? Yo creo que es antes de entrar al mercado como institución tienes que tener bien establecido todos los procesos, que todo el mundo esté cómodo y lo que tú decías, ¿no? Que hay muchas veces que igual merece más la pena lanzar dos proyectos en paralelo porque van a tener necesidades distintas, equipos distintos. Pues oye, quiero un proyecto para la gestión de las stablecoins y hacer transacciones internacionales y sin embargo otros pues están haciendo un tema de custodia para clientes. Pues oye, pues vamos a tener necesidades distintas, equipos distintos, no nos metamos todos en el mismo bloque, ¿no? Esa definición desde el principio puede ahorrar muchísimos quebraderos. Ahora daremos paso a preguntas. Lo siento que nos hayamos pasado un par de minutos, pero bueno, por si alguien tiene alguna pregunta. En la próxima sesión hablaremos de stablecoins. Antes de pasar a preguntas también, que siempre se me olvida, por favor, cualquier pregunta adicional que se os pueda quedar en el tintero o para la gente que ve el vídeo en diferido, no dudéis en mandarnos un email con cualquier inquietud. Y a mí en particular, cualquier sugerencia sobre este ciclo, si cualquier comentario, si os está gustando, si no os está gustando, si hay alguno de los temas que no hemos cubierto que os gustaría cubrir, estamos a tiempo de hacer alguna sesión adicional al final del ciclo. Así que, por favor, compartid. A ver si hay alguna pregunta. Tenemos la primera, sí. ¿Cuál es on-chain, off-chain? ¿Qué diferencia hay entre las dos? Es una muy buena pregunta. Sí, Estoy pensando cuál es la mejor forma de explicarlo. Todo lo que es on-chain es lo que tú puedes dejar reflejado y cualquier persona puede buscarlo y puede tener visibilidad. Los blockchains tienen un explorador, imaginen una especie de Google, donde puedes buscar todas las transacciones y todas las operaciones que se han realizado en ese blockchain particular, en Ethereum o en Bitcoin o en Polygon. Así que todas las firmas, todas las transacciones que lleven una firma criptográfica va a quedar registrada en este blockchain y se va a poder buscar utilizando este explorador de ese blockchain.
Off-chain son las cosas que ocurren de manera privada dentro de la institución, que puede ser, por ejemplo, qué personas tienen que aprobar una transacción para dar a una persona de back office autorización para realizar una transferencia. Eso no se va a firmar de manera pública, sino va a ser una firma privada del banco y no se va a transferir al explorador correspondiente. No sé, María, si lo he explicado muy bien o no. Sí, 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 yo creo que queda muy claro. Básicamente, on-chain es todo lo que queda registrado en el libro contable de Ethereum. O sea, todos los movimientos entre cuentas, todas las operaciones que se hagan dentro del libro contable de Ethereum y que los validadores, bueno, hablo Ethereum porque normalmente lo utilizamos de ejemplo, eso es on-chain. Todo lo que haya ocurrido para llegar a esa transacción eso es off-chain. Es decir, yo le digo a mi jefe de compras, oye, necesitamos comprar 1 millón en Bitcoin, ese jefe de compras va a conseguir la aprobación del comité, tal, tal, tal. Todo eso es off-chain. Pero en cuanto él lo compra y se transfiere a nuestra cuenta, eso ya es on-chain, porque eso ya sí queda registrado en el libro contable. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que habéis atendido en directo. Los que nos veis en diferido, por favor no dudéis en mandar cualquier pregunta a mí o a Ana, o yo se la hago llegar a Ana. Ana, muchísimas gracias por esta sesión. Me ha encantado compartirla contigo. Me ha parecido súper interesante tener este punto tuyo que estás tan cerca de las instituciones. Y nada, al resto nos vemos en la siguiente sesión, ya dentro de 2 miércoles a la vuelta de Semana Santa. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Luego.